Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Lo que más me temía, eso me aconteció. Esa fue una de las expresiones que Job, un hombre que se habla de él en la Biblia, el libro de Job, hizo esa expresión. Yo conocía a una persona que dio el testimonio de su hijo. Ella tenía un hijo que su hijo quería ser ah, gimnasta. Era un varoncito que quería ser gimnasta y la mamá no lo dejaba porque decía que ella tenía miedo que se fuera a lastimar sus piernas, que los brincos que dan, las vueltas que dan, usando las barras y todo eso, pues se pudiera fracturar. Dice que pasa el tiempo, ella siempre cuidándolo, no nomás a él, a sus demás hijos, su hijo tiene un accidente. ¿Y saben qué fue el resultado? Su hijo quedó en silla de ruedas. Como Job, lo que más, ¿verdad? De lo que más temía, eso me aconteció. De nosotros depende cómo tomemos las cosas. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas y sobre todas las situaciones. Para ellos fue algo muy duro, pero a la vez fue algo que los hizo que se adherieran más a confiar en Dios, a buscar de Dios y a depender de Dios, porque sabemos que ante cualquier circunstancia de esa magnitud se requiere de economía, de buenos médicos, de psicólogos, de personas que les ayuden, los alienten a que la vida no se ha terminado ahí. Acontece esto con esta persona y ellos sirven a Dios de una manera muy ardiente. Te estoy hablando de este testimonio de esta persona, de esta mujer. Yo creo que será hace unos 15 años más. De nosotros depende si nos amargamos, si nos hundimos en la depresión, si nos alejamos de Dios, este, y buscamos enfrentar las cosas nosotros solos. Yo me atrevería a decirte lo que una vez Dios mismo le dijo a, a Job. Dios mismo le dijo a Job, porque hubo un tiempo en que Job ah, pudo expresar el dolor que tenía, porque perdió sus hijos, perdió todas sus riquezas, sus posesiones en un mismo día. Y a los días pierde la salud. Él fue lleno de llagas. Su mujer lo trataba mal. Le dijo, ¿por qué no ah, insultas a Dios y te mueres? O sea, ¿por qué no reniegas de tu Dios y te mueres? Dios no lo hizo así, perdón, Job no lo hizo así, pero más adelante, después de que él empezó a tener esa enfermedad, pues empezaron a pasar los días y él en angustia, en desesperación. Imagínense ver la piel eh, en lepra, enllagada y sufriendo porque pues ahora ya no tenía ni la economía con la que él contaba, pues ahora él estaba, se puede decir como cualquier persona que es una persona que vive en las calles, pero tenía su esposa y tenía dónde estar, pero dice que pues lo miraban ya después con desprecio. Dice que en un momento de charla con los amigos, en un tiempo que ellos tuvieron, en unos 2 días que ellos se juntaron para visitarlo, dice que expresó su sentir y empezó a decir, mejor eran los días de antes, empezó a renegar, no con Dios, sino por la situación que le aconteció. De repente dijo, ¿por qué Dios me deja vivir estas situaciones, ¿verdad?, tan difíciles? Y empieza a recordar lo que él había vivido antes. En la Escritura podemos ver que el que lleva el arado, si voltea para atrás, no es apto para seguir a Dios. Porque para seguir a Dios siempre tenemos que ver hacia adelante cómo vamos a resolver la situación,
pedirle a Dios que nos ayude, que nos abra puertas, confiar, esperar y tener fe. Dios le contesta a Job después de que él expresó todo su dolor que él tenía, y se puede decir que humanamente eh, todos lo hubiéramos hecho, porque cuando nos acontece algo a veces nos amargamos, nos frustramos, nos alejamos de Dios y podemos reclamarle por qué nosotros estamos pasando esto. Y mira cómo Dios le contesta a Job. Le dice: ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes un brazo como el de Dios y truenas su voz como la suya? Dice aquí. Y empieza a dar un montón de, de cosas, le empieza a hablar Dios acerca de lo que Dios ha hecho. Le has puesto cerradura al mar. Tú miraste cómo fueron puestas el Orión, las estrellas. ¿Estabas tú ahí? O sea, empieza Dios a hablar con él. Y, y entonces dice que Job reconoció que, que él no era nadie para cuestionar las situaciones que él vivió, porque fue permitido por Dios. Dios no nos hace daño, pero el enemigo se ensaña con los hijos de Dios, pero Dios sí lo permite que pase. El propósito de lo que Dios quiere es bendecirnos, porque a Dios no le preocupa esta vida terrenal. Dios lo que quiere es que seamos salvos para la eternidad, porque hay una sentencia para la eternidad con Dios y hay una sentencia para la eternidad sin Dios. Lee tu Biblia, encuentra lo que Dios habla y, y ten paz en medio de las circunstancias. Tenemos un Dios lleno de misericordia, que si tú te vuelves al Omnipotente, Él se vuelve a ti. Dice la Escritura: vuélvete ahora en amistad con Dios y te irá bien. Busquemos a Dios, Dios tiene cuidado. Me dio gusto saludarte y si Dios quiere nos vemos para una próxima. Bendiciones. Bye.